Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles 28 de mayo. Bueno, ya está terminando el mes y nosotros también estamos terminando este recorrido que estamos haciendo, predicando la palabra de Dios. Hoy, miércoles 28, estaremos en Indiana, en la iglesia de San José, en la iglesia de San José. Si usted quiere participar, quiere ir a esta parroquia allá en Indiana, usted puede comunicarse con David al número 317-833-5154. Y le pregunta: a ver, David, ¿dónde es que va a estar el Padre y qué es lo que va a haber hoy y a qué horas? Y él le dirá: el día de mañana, jueves, vamos a estar en Chicago, Dios mediante, en la iglesia de San Alexis Román. Usted puede llamar al número 708-963-3180 y preguntar ahí en ese número de teléfono en qué parte de Chicago queda y la dirección. Y el día 30, pues ya terminamos en Norte Carolina del Norte, en la iglesia de Santa María y de San Eduardo. Y usted puede llamar al número 336-212-8323. Y ahí pregunta cuál es la actividad que vamos a tener y ahí nos encontramos. Los que ya hayan terminado de leer la Biblia, pues ahí se la firmo, ¿verdad? Llevan el certificado. Los que estén leyendo la Biblia, pues también ahí nos vemos para firmarles la Biblia que están leyendo. Y los que no estén leyendo la Biblia, pero estén participando en la misa, ahí nos vemos, aunque sea para tomando la foto y para saludarnos, si Dios quiere, antes de regresar a Venezuela. Ya el 31, pues estaré de regreso, Dios mediante, a Venezuela. Hoy, la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 15 al 16, versículo 22 y capítulo 18, versículo 1, enseña un fracaso que tuvo Pablo, lo llamaría yo. Fracaso porque Pablo no logró una multitud de conversiones. San Pablo solamente logró que muy pocas personas se convirtieran: Dionisio, la Areópago, Dámaris y algunos otros más. Y de resto, todo el mundo se burló de él. Todo el mundo se rió de él. Pablo venía de una conversión grande, venía de que los judíos se cambiaran, de que los judíos creyeran en Dios. Y cuando fue donde los paganos se soltaron a reír. Los paganos se burlaron y le dijeron: Pablo, de esto de la resurrección, otro día te vamos a escuchar. Pablo, de eso de la resurrección, mejor ahorita no. Pablo, después nos habla de eso. Y se reían. No creían en la resurrección. Eran y se decían muy creyentes. Me llama la atención porque dice la Biblia que cuando llegó a Atenas, Pablo vio la ciudad llena de ídolos por todos lados. Y dijo: atenienses, ustedes son muy religiosos. Ustedes son muy creyentes. Ustedes tienen una fe muy firme, muy dura. Pues me encontré con una inscripción al Dios desconocido. Y realmente en Atenas había eso. En Atenas había mucha idolatría. Entonces colocaban un dios y le colocaban un altar y ahí sacrificaban. Mataban una oveja, un ternero, una cabra y se la comían todos. Y aquí había otro ídolo y ahí sacrificaban. Y otro ídolo. Y cuando Pablo vio que la ciudad estaba llena de puros ídolos, dijo: estos son muy religiosos, les voy a predicar. Pero resulta que cuando la gente tiene mucha fe así en un ídolo, es muy difícil que lo deje.
es muy complicado. Y Pablo se echó el sermón. Atenienses, ustedes saben que el Dios del cielo y de la tierra no puede habitar en estatuas, no puede habitar en templo alguno porque hizo todo. Cuando entré en la ciudad me encontré un altar que decía el Dios desconocido, de ese les quiero hablar, y habló de Dios y habló de Cristo y lo estaba haciendo muy bien. Pero cuando dijo Jesucristo murió y Dios lo resucitó, todos empezaron a reír de él. Unos se fueron, otros se burlaron, después le dijeron, algún día creemos en ti. Mañana venimos a escucharte. Y se burlaron y se fueron. Y solamente con 2 o 3 que se convirtieron, con eso Pablo se quedó tranquilo. Miren, una vez, un campesino fue a la misa y llegó a la iglesia, a la misa de 6 de la tarde. Y el padre, a las 5:50, se asomó y no había nadie, solo el campesino. A las 6 de la tarde se asomó y no había nadie, solo el campesino. Y se asomó el padre y le dijo al campesino, hoy no va a haber misa, porque hay una sola persona. Y el campesino se paró y se fue para la sacristía. Y le dijo, padre, quiero decirle algo. Yo soy campesino y tengo 20 vacas. Y cuando yo le voy a dar comida a las 20 vacas y llego al lugar de la comida, si vienen las 20 vacas, yo le doy comida a las 20. Pero si viene una sola vaquita, yo la alimento, porque la vaquita necesita comer. A lo mejor las demás no. Usted dice que no va a dar misa porque vine yo solo. Yo necesito la palabra y yo necesito la comunión. Así que por favor, deme la misa. Y el padre reflexionó y dijo, pues sí es verdad. Le voy a hacer la misa, pero le voy a hacer la misa larga. Y salió el padre y empezó la misa y en la homilía se alargó 1 hora y terminó a las 2 horas. Y el campesino a las 6 de la tarde, 7, 8 de la noche no se había ido. Cuando terminó la misa se fue para la sacristía y dijo, padre, quiero decirle algo. Yo soy campesino y tengo 20 vacas. Y resulta que cuando yo le doy comida a las vacas, a veces se acercan todas, o a veces se acercan 2, o a veces se acerca una. Pero a la que venga yo le doy comida. Pero yo nunca le he dado la comida de las 20 a una sola vaca. A cada una yo le doy la comida. Así que por favor yo no necesitaba tanta comida, necesitaba poquito. Eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo se fue a alimentar a la gente y solamente 1, 2, 3 se creyeron. Pero me encanta de Pablo porque Pablo no dejó de predicar, no dejó de evangelizar, no dejó de llevar la palabra de Dios. Usted va a ver el día de pasado mañana, el jueves. Usted va a ver mañana, jueves, cómo en Hechos capítulo 18 nos dice, y Pablo se desanimó y ya no siguió predicando. Pablo salió de Atenas y se fue a Corintio. Y allí encontró a un judío llamado Aquila. Y se puso a predicarle. Y se puso a evangelizarle. Yo quiero que ustedes vean en la primera lectura el ánimo, que vean la perseverancia, que vean la constancia. Porque en la iglesia, cuando comienza un grupo de oración, o cuando comienza una parroquia, o cuando comienza un movimiento de apostolado, cuando comienza algo en la iglesia, la gente va y la iglesia se llena y la iglesia se pone full. Y vienen todos, grandes, niños y pequeños. Pero al paso del tiempo la gente se desanima. Éramos 20 en el grupo de apostolado y ahora quedamos 2. Ah, pero porque somos 2, ya, mejor que se termine esto. No. Aunque sean 2, que mantengan la llama prendida, ahí está el Espíritu Santo y ahí está Dios. Aunque sean 5, que mantengan la llama encendida, ahí está Dios. Dice la Biblia, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Nosotros debemos aprender que en la iglesia esas malas costumbres de masa, esas malas costumbres de mucha gente, eso no está bien. Eso no está bien. Mire, una de las cosas que a mí me enseñó la pandemia
fue a hacer la misa solo, porque a nosotros nos dieron la orden. No sé recuerdo cuándo fue la pandemia, pero hace varios años. No celebrar la misa con el pueblo. ¿Y qué tenía que hacer yo? Pues grabar la misa solito. Y yo iba al altar y yo solito a hacer la misa. Y yo solito consagraba para mí solito. Nadie podía estar porque había una orden y una prohibición. Y de ahí aprendí. Por eso, si va una persona a la iglesia y yo tengo que hacer la misa, pues la hago. Si van 5 personas y yo tengo que hacer la misa, pues la hago. Si van 200, 300, pues hago la misa. Y si no va nadie, pues también la hago porque es mi obligación hacerla. Ustedes no ven que yo a veces hago la misa solo y no hay nadie. Y aún así la hago para todos ustedes. Aunque yo esté solo aquí, ustedes allá son 20,000, 30,000 personas y no dejo de hacerla. La constancia, la perseverancia hace que las cosas de Dios crezcan, hace que las cosas de Dios suban, hace que las cosas de Dios sean distintas. No te desanimes porque en tu grupo todos se fueron, te quedaste solo. No te desanimes porque en tu grupo todos se fueron y te dejaron abandonado. Mire, cuando nosotros comenzamos a hacer convivencia éramos como 36, yo no sé cuántos seminaristas que estábamos haciendo convivencia. El día que nos tocó ir al seminario solamente quedamos 12 seminaristas. Y a la hora de la ordenación yo me ordené con otro compañero y 2 más de mis compañeros. 4 de los 12 se ordenaron sacerdotes. Y habían otro grupo donde comenzaban 20 y terminaban 2. Y habían grupos donde comenzaban 8 y terminó uno solo. Y habían grupos donde comenzaron mucho y no terminó ninguno. Y así son las cosas de Dios. No se necesitan las cosas de Dios grandes cantidades. Se necesita calidad. Se necesita gente buena. Que el grupo de música tiene 200 personas. Tenga cuidado. Porque de esas 200 personas, dentro de pocos años quedarán 5 si acaso. Y de esos 5 se purificará a 2 y si acaso a 1. Pero es necesario la constancia. Tenemos un grupo juvenil de 20 jóvenes. ¡Qué bonito! Pero vino un escándalo, vino un problema, vino una dificultad a la universidad y se fueron 18 y quedaron 2. Tenemos un movimiento apostolado muy grande, hermoso. Disfrútelo, pero llegará el momento en que sea disminuido. Y la iglesia sigue, y la iglesia persevera, y la iglesia avanza, y nosotros perseveramos. Hoy día son bastantes sacerdotes, pero anteriormente era un solo sacerdote, y que tenía que ir a un lado y a otro lado, y ahorita somos más. Se murieron los padres, vino una pandemia, vino una plaga y se murieron. Quedó uno solo. Pues ese sigue trabajando y llevando la palabra de Dios. Pablo tenía la perseverancia. Y aunque él predicó, y aunque la gente no le creyó y se burló de él, Pablo siguió. El otro día me voy para Corintio y se encontró a Aquila, vámonos Aquila, y se lo llevó y no dejó de predicar. Y estamos leyendo Hechos capítulo 17. Y en Hechos capítulo 17 tuvo ese problema en un lugar llamado Atenas, donde había mucha idolatría, donde era una ciudad cosmopolita, una ciudad atea, rebelde. Y ahí se fue a predicar. Y aunque no le creyeron y aunque no le aceptaron, ahí estuvo. Nosotros debemos aprender eso. Que aunque en la familia seamos 3, 4 y usted sea el único que encienda, tenga la llamita de la fe en la oración, pues no deje de orar. Es que mi esposo no quiso. Mis hijos tampoco. Y como no puedo contra el enemigo, pues me le uno. Yo tampoco, ahí me enfrío. Es que en mi familia nadie le parecía, nadie quería. Y como ninguno quiso, pues yo tampoco. Yo le colocaba el ejemplo la vez pasada cuando leímos la Biblia. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer. Vamos, Padre. 291,000 personas comenzamos el 30 de septiembre del año 2024. Yo dije, ahora sí hay gente. ¿Y sabes cuántas terminamos? 28,000 personas leímos la Biblia. De 291,000.
90,000, menos del 10%. Y yo no dejé de leerla. Y yo le decía, con tal y terminemos, aunque sea 500, así sean 5, pero yo la voy a leer. Y leí toda la Biblia y volvimos a comenzar en el otro canal. A mí no me interesa que sean las masas, que sean poquitas, que sean muchas. Me interesa es que ustedes sepan que debemos ser constantes y perseverantes. Llegará un día en que ya no se pueda más. Mi voz no me dé, o me manden a callar, o ya yo ya no quiera predicar más por redes sociales, no quiera grabar, ya, porque esto cansa. No crean que es fácil, tengo que pararme bien temprano. Ahorita estoy viajando y tengo que grabar las misas. Y la gente lo que hace es criticar. Ay, padre, ¿por qué graba la misa ahí? Ay, padre, ¿usted por qué toma tanta agua? Ay, padre, ¿por qué no usa esto? Ay, padre, que las velas. Ay, padre, que no sé qué. Y eso es una criticadera. Yo les doy permiso que hable. Pero uno se cansa ya de tanta gente que fastidia, 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 fastidia. Y padre, que dijo una señora, vamos a leer la Biblia. Y padre, ¿por qué no la explica toda? Explique la Biblia. Duramos 8 meses leyendo la pura Biblia. Y me voy a poner yo a explicar capítulo por... ¿Para qué está el Evangelio del día? Pues para explicarle los evangelios. ¿Para qué está la misa? Pues para explicarle las lecturas. Pues mire todo y usted ahí agarra la explicación. Entonces, la gente es muy inconforme. La gente es muy inconforme. Que por qué usted predica tan largo, que usted aburre con la predicación, que usted nos anda regañando. Llegará un momento en que ya no lo haga y ya cuando no aparezca más, o me dijeron que me callara o ya no lo hice más y ya no lo hago más. Pero habrá otro que vendrá a hacerlo y vendrá otro a predicar. Pero haya mucha gente, hayan poca gente, siempre la misa la han tenido ustedes. Esté yo viajando, esté yo enfermo, esté como sea, eso no se da cuenta la gente. Pero ahí está la Santa Misa. Eso se llama perseverancia. Eso se llama constancia. Y eso vale más que las estrellas fugaces que aparecen, que de la noche a la mañana aparecieron, subieron como espuma y ¡pum!, cayeron de una vez y ya no siguieron. Por eso la iglesia tiene mucho cuidado cuando va a nombrar a algún santo o cuando va a nombrar alguna aparición. Primero deja que baje, que baje, que baje toda la espuma que ha subido. Porque si no, todo queda montado en la superficialidad. Todo queda montado en los sentimientos. Todo queda montado en la euforia. Y eso se viene abajo. Pablo no era así. Pablo necesitaba un discípulo. Pablo necesitaba otro. Y a ellos los agarraba, los educaba bien y predicaba. Y escribía sus homilías y su carta. Mire, ahora las tenemos. Pero era constante, era perseverante. Y usted en las cosas de Dios haga lo mismo. No te desanimes porque otro no quiera trabajar. No te desanimes porque nadie te ayuda. No te desanimes porque mis compañeros se fueron, vinieron y se fueron, me dejaron solo. No, sepa que te vas a quedar solo. Sepa que se van a burlar de ti. Sepa que se van a reír. Sepa que usted, aunque hable de Dios, la gente se va a cansar y se va a ir. Y eso es normal. Las parroquias suben, las parroquias bajan, las parroquias se llenan. Y eso es normal. Eso tiene que pasar. Mire lo que pasa en Europa, parroquias, iglesias vacías. Llegará el momento en que los sacerdotes de Europa se den cuenta de lo que están haciendo y se pondrán a predicar la palabra de Dios. Y al predicar la palabra de Dios, la gente volverá y llegará de nuevo. Es una comparación que yo hice una vez, a lo mejor apresurada, pero la hice. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia de Estados Unidos y la iglesia en Europa? La diferencia es que Europa todavía no se ha dado cuenta que hay latinos y que a nosotros los latinos nos gustan las misas largas, la música, la misa con música, la misa con aplauso, la misa avivada, la misa alegre. Y celebran la misa de 20 minutos, sin homilía, una misa que lleva solamente lo central, más nada. Y no le colocan ningún adorno. Y entonces llegan los latinos a Europa y van a la iglesia toda apagada, pues se desanima y ya no van. Por eso ningún latino quiere ir, o muchos latinos no van. Y buscan siempre un sacerdote latino para ir a la misa. ¿Cuál es la diferencia en Estados Unidos? Que en Estados Unidos
ya han comprendido que hay muchos migrantes y que hay muchos latinos. Y entonces los que hablan inglés tienen que hacer misa en español. Y las diócesis están buscando sacerdotes que hagan misas en español para los latinos. Y le dan su tiempo. Si ellos son, la misa americana dura de 8 a 8:20, viene la misa de los latinos de 9 a 10 o 10:30 y le dan más tiempo. Y eso hace que vaya más la gente a la iglesia y que en Estados Unidos se estén llenando los templos y que en Europa se estén vaciando, porque no han comprendido todavía el problema que tienen de fondo. Pero eso es necesario. Y eso pasa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Convierten las iglesias en museos y convierten las iglesias en Europa en que una vela vale tanto, el agua bendita vale tanto, un sacramento vale tanto, y solamente es dinero, 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 pago, 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 para que la gente vaya y gaste como si fuera una tienda. Mientras que en Estados Unidos la gente hace su comida, hace sus reuniones, busca sus recursos, construye, arregla y levanta la iglesia. Eso está pasando. Y eso va a pasar. Y eso va a suceder. Eso tiene que suceder. A Pablo le pasó. Quiero leerles esta última parte. Venga un momentico, porfa. Aquí, al oír hablar de la resurrección, cuando Pablo predicó y cuando Pablo habló de la resurrección, presten atención. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Cuando Pablo habló de la resurrección, algunos... De esto te oiremos. No. Cuando Pablo habló de la resurrección, algunos se burlaron de Pablo. Imagínese usted. Pablo, adulto, predicador, apóstol de Cristo, una persona de fe, y que se le burlen. Y que se le burlen. Se reían de Pablo. Mire, ahorita a mí me da risa porque ahorita yo no sé quién será, pero lo está haciendo. Y que lo sigue haciendo, yo no tengo problema. Ustedes verán lo que ven y lo que creen. Hay alguien que está tomando los videos míos y le está colocando ¿cómo es? Inteligencia artificial. Y a mí me da risa porque aparece una persona que se parece a mí, pero no soy yo. Y que pone la voz mía, pero no soy yo. Y habla como si fuera yo, pero no soy yo. Y dice unas cosas que ni yo las entiendo. Montajes. Hay otro que agarra los videos y me da risa. Agarra los videos míos y entonces narra la historia. El día que el padre Marcos habló con Marco Antonio Solís, no sé qué. Y narra una historia, un cuento ahí, yo no sé dónde lo sacaría. Y me da risa. Es una manera de burlarse, de reírse, también de predicar a lo mejor, que es lo que quiere al final. Lo hace. Pero yo no me pongo bravo. Cuando estoy en las redes sociales y usted quiere ver la red social más vulgar que hay, se llama TikTok, que es la que más se burlan, la que más se ríen y la que más dicen grosería y malas palabras en TikTok. Y en TikTok hay un apartado donde aparecen las palabras que llaman spam, no sé qué. O sea, cosas tan groseras que no lo muestran, pero yo sí los puedo ver y puedo aprobar que aparezcan o no. Y cuando me pongo a leer todas esas palabrotas que dicen y todas esas cosas que escriben, yo me río, yo digo, y esto no tiene más oficio. Los evangélicos, usted viera cómo se burlan. Los protestantes, usted viera cómo se ríen de las misas, de las cosas que digo. No les presta atención. Los leo si tengo que leerlos y los ignoro. Por mensaje, por WhatsApp, por correo electrónico, las cosas que dicen. Por llamadas. Dice la Biblia que eso es normal, que haya gente que se burle. Cuando usted quiera cantar, cuando usted quiera leer, la gente se va a burlar. Cuando usted esté comenzando y esté dando traspié, la gente es, ¿cómo le hacen al niño? Venga, 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 y se ríen del niño, y el niño se cae, y va y lo levantan riéndose, y el niño sigue. Así es que crece un cristiano, en medio de burlas, en medio de risas, en medio de críticas, así que no se preocupe. La gente se burlaba. Y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Después te oímos, Pablo. Eso que usted está diciendo, otro día te oímos. No le prestaron atención. Y aunque él lo habló muy serio,
Y no crea, mire, no crea que todo el mundo le va a escuchar. No crea que todo el mundo le va a oír cuando usted hable de Dios. La gente se le va a aburrir, la gente se le va a cansar, la gente le va a decir, uy, otra vez, todo el tiempo con el mismo tema, todo el tiempo hablando de Dios. Sí, hasta sus hijos. ¿No se le aburren sus hijos? Otra vez, mamá. De nuevo, mi mamá. Usted es una fanática. Dijo un niño, estaba yo salvando a la gente y salió la niña y dijo, padre, mi mamá sí es fanática, usted ya me tiene aburrida. Todo el tiempo coloca su misa y hoy nos trajo aquí a escucharlo. Venga, mamá, para tomarle una foto ahí con su cura, que fan, venga. Y le tomó una foto a la mamá, le hizo calmar. Y la señora agachaba la cabeza y le decía, no se preocupe, déjela. El mundo tiene que expresar lo que siente. Y si son con burla y si son con reproche, pues que diga lo que quiera. Usted debe tener su mente puesta en Dios para no prestarle atención. Otro día te oiremos hablar. Pero Entonces Pablo se retiró. Pablo, ante la burla, Pablo, ante la crítica, ante el insulto, se retiró. No se quedó a pelear. No se quedó a llevar la contraria. No se quedó a discutir. Dijo, pues me voy. Y se fue. Y se apartó. Ante la indiferencia del mundo, pues hay que dejarlos quietos. Ahora, yo ya hice mi tarea. Yo ya prediqué la palabra. Yo ya evangelicé. Que me presten atención, que no me presten atención, que me hagan caso. Dios no dice que vaya y prediquen. Dice, el que crea y se bautice se salvará y el que no se condenará. Usted predique. Le dijo a Jonás, vaya, predique en Nínive. Y Jonás se fue. La gente se convirtió. Sodoma y Gomorra no se convirtieron. Entonces no se preocupe. Pablo cuando vio la crítica, el rechazo se fue, ahí no se quedó. Oigan, Sin embargo, algunos se adhirieron a él algunos, no todos, algunos se adhirieron a él y creyeron. algunos creyeron. O sea que la prédica no fue en vano. Claro, no fueron grandes cantidades, no, de todos los que habían, algunos. ¿Quiénes? Entre ellos se contaban Dionisio Un hombre, Dionisio el Areopagita, y una mujer. Dionisio el Areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris. y una mujer que se llamaba Dámaris. Dos personas, un hombre y una mujer, de la gente que había en Grecia, de la gente que había en Atenas. Mucha gente y solamente dos. Y Pablo no se sintió triste. Y Pablo no se sintió menos. Y Pablo no se desanimó. Y Pablo no se echó para atrás. Y no se echó a morir. Yo solo. Nadie me acompaña. Solamente dos. No. Entonces la palabra de Dios nos dice hoy, nos grita, no te preocupes que los malos sean más. No te preocupes que los malos crezcan. No te preocupes que los ateos sean muchos. No te preocupes que los ateos llenen el mundo. No te preocupes. No te preocupes. Ten calma. Aunque hayan muchos, Dios es más grande, Dios es más poderoso. Aunque hayan bastante, Dios es la luz, Dios es el que ilumina. Aunque sean muchísimo, bastantísimo, Dios es el encargado, Dios es el que tiene el control. Usted no se preocupe de eso. Usted no se mate la vida por eso. Usted siga predicando, usted siga evangelizando. Que van a convertirse poquito, pues poquito. Que van a convertirse bastante, pues bastante. Que van a venir muchos, pues que venga. Que no va a venir nadie, pues hágalo usted. Pero no pierda la disciplina. No pierda la constancia, que eso es lo que vale. Bueno, pues, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.